Bien, ahora sí, vamos a comenzar en esta tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes, cada uno de los presentes. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de una forma muy especial. Para mí un gusto poder estar nuevamente conectado a través de este medio. Vamos a comenzar. Ya estamos en el tiempo, vamos a comenzar sin más preámbulos. Pero quiero que hagamos una oración antes de comenzar para que sea el Dios Todopoderoso dirigiéndonos en esta tarde, dándonos sabiduría, dándonos revelación de su palabra. Es importante que sea Dios el que dirija su palabra para poder entenderla como debe ser. Así que acompáñenme en esta oración en el nombre del Señor Jesús. Amantísimo Creador de los cielos y la tierra, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Padre amado, delante de tu presencia, primeramente con un corazón agradecido por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres grande y maravilloso. Señor, gracias por esta oportunidad, por cada hermano, cada hermana que se ha conectado, por los que se conectarán, por todos aquellos que quizás en algún momento puedan escuchar esta palabra. Señor, tu palabra preciosa. Ruego tu voluntad, ruego tu dirección, ruego sabiduría, entendimiento. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a entenderte, a conocerte cada día más y más, porque estoy seguro que mientras mejor o mientras más te conocemos, Dios eterno, más y mejor te vamos a poder servir y amar. Dirígenos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Gracias te doy, Dios eterno. Amén y amén. Bien, a manera de introducción, vamos a ubicarnos en el tiempo y el espacio cuando Jacob entra en Egipto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer varios versículos. Éxodo capítulo 1. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier cosa por allí, un comentario, una reacción. Recordarles que igual pueden participar si desean agregar algo, si desean comentar algo, decir algo o preguntar lo que ustedes deseen. Pueden interactuar solicitando el derecho de palabra para decirlo de forma verbal, o pueden hacerlo de forma escrita. También hay un cuadro de texto por allí donde usted puede interactuar y puede participar en esta reunión, así que, o en este estudio bíblico, mejor dicho. Así que vamos al libro de Éxodo capítulo 1, versículo 1, y tiene como subtítulo Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y comienza a mencionarlos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Hijos de Jacob, ¿verdad? Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Aquí está un número interesante, un número importante. Y José estaba en Egipto. Como ya lo sabemos, estudiamos la vida de José, sabemos que José era el gobernador en este momento, el segundo al mando después de Faraón en Egipto. Y dice el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y dice, y se llenó de ellos la tierra. Amén. No creo que se refiera a todo el globo terráqueo. Me imagino que se está refiriendo a la tierra de Egipto, que era donde ellos estaban. Se llenó de ellos la tierra. Vamos a partir desde aquí. Vamos a ese escenario en el que Jacob recibe la noticia de que su hijo José, el cual él pensaba que estaba muerto. Amén. Aprovecho para saludar a mi hermano Elías. Estamos comenzando, hermano Elías. Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7 fue lo que leímos. Amén. Y en este momento Jacob recibe la noticia de que su hijo, que él pensaba que estaba muerto, resulta que está vivo. Así que él va a Berseba. En Berseba él
hace sacrificio, hace ofrenda a Dios, y de allí se dispone a encontrarse con José. José, segundo al mando en Egipto, después de Faraón, el que mandaba era José, producto de que Dios le había bendecido, producto de que él había podido interpretar no solamente el sueño de Faraón, sino que también pudo decirle o aconsejarle acerca de cómo proceder con respecto a esta situación, y vamos a analizar algunos aspectos resaltantes de todo esto. 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Bueno, llegó el momento de la escasez. Los hermanos de José tenían hambre, fueron a Egipto porque escucharon que allí había alimento, y allí es donde se reencuentra José con sus hermanos. No voy a entrar en detalle porque esto lo hablamos en el momento en el que hablamos de José. Sé que ustedes deben recordarlo. Y luego vamos al momento específico en el que José se va a encontrar con Jacob, y va a ser en un lugar llamado Gosén. Vamos a hablar un poquito acerca de Gosén. En primer lugar, este versículo que leímos, o este pasaje bíblico en Éxodo capítulo 1, nos dice que fueron 70 las personas. En el versículo 5 dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Nos está dando un número allí, 70, ¿verdad? Hablando acerca de los hijos de Jacob, ¿cierto? Y los hijos de ellos, no se cuentan las esposas o las mujeres de los hijos de Jacob. Solamente se están considerando los hijos como tal de Jacob, los 12 hijos de Jacob, y los nietos, por decirlo así, de Jacob. Se habla de un número de 70. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Jacob, hijos y nietos, da un total de 70 personas. Dice en Génesis capítulo 46, no estoy retrocediendo, estamos en el mismo tiempo a pesar de que leímos en Éxodo. Génesis 46 dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Estando allí en Gosén, suceden varias cosas. En primer lugar, ¿qué era Gosén? En primer lugar, Gosén era una tierra que le pertenecía a Egipto. Génesis 47 dice: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. En otras palabras, Gosén era lo mejor de la tierra de Egipto. Según lo que estamos leyendo en este pasaje, nos habla de que Gosén era lo mejor de la tierra. En otras palabras, era una tierra fructífera, era una tierra quizás con buen pasto, quizás buena para sembrar, quizás también buena para pastar los animales que traían Jacob, sus hijos. Luego dice allí mismo en el versículo 6 de Génesis 47, dice: habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Estas son las palabras de Faraón a José. Faraón le estaba diciendo a José: mira, si entre tu familia, si entre tus hermanos, o incluso tus sobrinos, si entre los tuyos hay gente que sabe de ganadería, que son capaces, que son líderes, que son personas responsables o trabajadoras, como usted lo quiere ver, que sean buenos en lo que hacen, bueno, ponlos por mayorales del ganado mío. Ponlo, prácticamente le estaba dando el ganado, su ganado, el faraón, a José, a la familia de José, para que los administrase, por decirlo de una manera. Esto no es más que un reflejo de la confianza que Faraón tenía en José,
ya lo había colocado como segundo al mando de Egipto, ya le había dado mucha autoridad, me imagino que riqueza, me imagino que bienes. Y allí mismo en ese capítulo 47, en el versículo 27, dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 47, versículo 27, dice: y tomaron posesión de ella. Israel, su familia, sus hijos, tomaron posesión de qué? De Gosén, de esa tierra, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ese es el escenario que estamos viendo en este momento. Allí mismo en la palabra de Dios vamos a ver en Génesis, en ese mismo capítulo 47 de Génesis, vamos a ver muchas cosas interesantes con respecto a lo que Faraón le estaba diciendo a José. Le estaba entregando allí esa tierra. Luego en este capítulo 47 hay un momento en el que Jacob o Israel habla con Faraón y intercambian palabras, y luego usted va a ver en el versículo 15 dice: acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Estamos hablando de que estaban en el primer año de los 7 años de escasez, segundo año de los 7 años de escasez. Al principio ellos habían comprado el dinero. Sépase y entiéndase que todo lo que pudo acumular José para Faraón en los almacenes, como él lo había ideado, todos estos alimentos que ellos pudieron guardar, no era para regalárselos al pueblo egipcio, era para venderlo. Y los egipcios, la tierra de Egipto, compraba la tierra de Canaán, iba hasta Egipto a comprar. Así fue como José se encontró con sus hermanos, porque fueron sus hermanos a Egipto a comprar alimento. Pero en el versículo 15 nos estaba diciendo que el dinero se había acabado tanto de los egipcios como de la tierra de Canaán. Se había terminado el dinero, y los de Egipto le decían a José: ¿por qué moriremos delante de ti? Danos pan. Y José no fue que le dijo: tomen, llévense lo que quieran. José le dice en el versículo 16: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. En otras palabras, bueno, si no tienen dinero para comprar, denme de su ganado y yo le doy alimento según lo que cueste o según el valor que tenga su ganado. Esto es lo que estaba haciendo José en Egipto. Es decir, que Faraón estaba siendo prosperado, Faraón estaba siendo enriquecido por toda la administración de José. Una de las grandes características o de las grandes cualidades de José es ese José mayordomo, ese José administrador, ese José quizás inteligente o astuto para los negocios, para el comercio. Allí estaba José enriqueciendo a Faraón a través de la administración que él estaba llevando de los bienes que habían reunido con Faraón. Versículo 17, ellos, los de la tierra de Egipto, llevan su ganado a José. José les da alimento por caballos, por las ovejas, por vacas, por asno, y les dio pan a todos. Dice, les dio pan para que les durase un año. Compraron tanto alimento con todo lo que tenían de ganado que les dio por un año ese sustento. Luego se acaba ese año y nuevamente dice en el segundo año van y le dicen otra vez: no cubriremos o no cubrimos a nuestro Señor, no te ocultamos que ya no teníamos dinero. No lo ocultamos delante de ti. Y también ahora sabes que ya no tenemos ganado porque el año pasado te dimos nuestro ganado también. ¿Qué es lo que nos queda? Nos quedan nuestros cuerpos
nos queda nuestra tierra, decían los de Egipto, decían esto, ya no nos queda nada más que darte sino nuestro cuerpo en nuestras tierras. Así que en el versículo 19 dicen, ¿por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos a nosotros. En otras palabras, se estaban vendiendo a sí mismos como esclavos. Cómpranos, le dice, cómpranos a nosotros y compra nuestra tierra, siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos. Ya aquí cambia la cosa. Ya no estaban comprando alimento, ahora estaban comprando semilla, pero el precio de esa semilla era su propia o su misma libertad, sus propias tierras. En ese momento José compra toda la tierra de Egipto, versículo 20, compra toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Esto lo estamos leyendo en la Biblia, pero hagamos un paréntesis porque vamos a ver un poco de lo que es la historia universal, por decirlo de una manera, ya que aunque científicamente han tratado de demostrar si realmente existió Moisés y efectivamente hay hallazgos, efectivamente hay distintas descubrimientos que pueden afirmar, hablando científicamente, hablando con pruebas palpables, la existencia de José, un hebreo. En este caso ellos lo veían como alguien de la tierra de Canaán, un cananita. Realmente existió José. Hay vestigios, hay algunos descubrimientos que así lo afirman, pero lo que ha sido difícil es ubicar en el tiempo. Lo que ha sido difícil ha sido ubicar en el tiempo. Amén. Aprovecho para darle la bienvenida a Luis González. Estamos hablando de la historia del origen, mejor dicho, el origen del pueblo de Israel. Estamos hablando específicamente del tiempo en el que José, hijo de Jacob, era gobernador. Y en este momento era el segundo año, casi ya para el tercer año de los 7 años de escasez. Así que estamos hablando en este momento. Históricamente ha sido difícil decir en qué año vivió José, incluso en qué año específico estuvo Moisés. Ya vamos a hablar de Moisés quizá la próxima semana, pero habría que ubicar entre las dinastías egipcias donde pudo haber vivido José, y aquí es donde se complica y hay muchas teorías respecto a ello. Por ejemplo, una de las que quizás tendría mayor sentido es la dinastía de los Hicsos. Si bien es cierto, la tierra de Egipto, la nación de Egipto en aquel entonces, quizás no era gobernada en su totalidad por las distintas dinastías o faraones, quizás en algún momento sí, pero en otros momentos existían más de un faraón gobernando en distintas regiones. Algunos ya hablaban del Alto Egipto, porque la tierra era tan grande que incluso pudieron haber más de un gobernante en todo lo que se conocía como Egipto. En la dinastía de los Hicsos, que pudo haber sido la dinastía número 15, la dinastía número 16, dinastía de los egipcios, se conformó principalmente por personas que no eran de ahí de Egipto, sino que venían de la tierra de Canaán en su mayoría. Le estoy hablando quizás de mucho antes de que José fuese vendido como esclavo a Egipto. Y al parecer pudo haber sido este faraón del que la Biblia habla, que le entregó tanta autoridad, tanto poder, le entregó tanto a José, lo puso como segundo al mando. Se presume o se habla de que este faraón pudo haber sido de la dinastía o de una de las dinastías de los Hicsos, que no eran más que personas inmigrantes para los egipcios, venían de Canaán, y estas personas
fueron tantos que llegaron a un momento en el que se hicieron con el poder y comenzaron a gobernar en Egipto. Por eso, usted cuando lee la Biblia, lo que estaba sucediendo en los 2 años, 3 años de escasez en Egipto, estamos viendo cómo es eso de que Faraón compraba tierras de Egipto. Si se supone que Faraón era el gobernante, era el rey de Egipto, ¿cómo es que él compraba tierras de Egipto? Si ya él era el rey, ¿por qué iba a comprar tierra? Precisamente por esto sucede, porque estas dinastías se hacían a la fuerza con el poder y poco a poco iban agrandando su territorio. Entonces en este momento este faraón, probablemente Ixo, probablemente de ascendencia cananita, estaba en este momento por medio de José, hijo de Jacob, descendiente de Sem, estaba adquiriendo, comprando, y miren cómo lo dice el versículo 20, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. En este momento parece que este faraón logra hacer un gran imperio en todo Egipto. Por eso los Ixos tuvieron dos dinastías, la 15 y la 16, y no es sino hasta la dinastía número 17 cuando comienza a formarse otro poder que más adelante, posteriormente, iba a acabar con los Ixos, que era la dinastía 17, la dinastía 18, iban a estar allí, la 17 formándose incluso mientras todavía los Ixos seguían gobernando en el Alto Egipcio. Todo esto se está dando en un escenario en el que ahora José se hace con la tierra de Gosén, la ciudad de Gosén. Esta ciudad de Gosén probablemente su traducción o su significado sea montículo de tierra o montón de tierra, y como lo leímos en la Biblia, habla de esta tierra en Génesis 47 verso 6, dice que en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Gosén era una tierra rica, la tierra era fructífera, era una buena tierra, y allí se estableció nada más y nada menos que Jacob con sus hijos. Allí, versículo 27, dice que tomaron posesión de ella, de la tierra de Gosén. Versículo 27 del capítulo 47 de Génesis. Se aumentaron, dice, se multiplicaron en gran manera. Ahí llegamos a ese escenario, lo que leímos en Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Allí están los 70. Pero ¿qué pasa? Bueno, el tiempo avanza, el tiempo pasa, ¿cierto? Antes de que se me olvide, recordarles que en cualquier momento ustedes pueden participar, pueden preguntar, pueden aportar como lo deseen, hablando, solicitando la palabra o escribiendo. Por allí hay una caja de texto donde ustedes pueden también escribir. Voy a compartirles, para finalizar esta parte de Gosén y avanzar, para aprovechar al máximo esta hora que tenemos el día de hoy, voy a compartirles acá una ventana donde está Gosén. Aproximadamente, ya que incluso de esto también se habla mucho, porque no se puede decir con certeza, o mejor dicho, no se puede decir con mayor firmeza o decir al 100% sí, allí estaba Gosén, sino que es más o menos, por decirlo de una manera, un estimado o un aproximado, aunque estos dos mapas coinciden quizás con la ubicación, la posible ubicación de la tierra de Gosén. Desde aquí comienzan a suceder muchas cosas. Luego vamos a hablar de este Ramsés o Ramsés, porque luego va a venir la parte difícil para el pueblo de Israel. Luego vamos a hablar acerca de esto cuando pasan por el Mar Rojo. Luego vamos a hablar acerca de todo esto, pero por ahora ubiquémonos acá donde se supone que está, o que estaba, o que estuvo Gosén o Goshen. Allí está, ¿ve?
por aquí nos vamos a dar cuenta, quizás en este mapa, aquí está Beerseba. Aquí era el último punto donde llegó Jacob con su familia. Ellos estaban en Hebrón, llegaron hasta acá, hasta Beerseba. Llegaron hasta acá, hasta Beerseba. Y desde allí, desde Beerseba, fueron hasta Gosén. Acá en Gosén fue donde se encontró Jacob con José. Y acá en Gosén fue donde ellos se establecieron. Fue donde ellos se establecieron. Así que eso sería, hermanos, lo que les quería mostrar con respecto a la ubicación de Gosén. Cerca de allí, en este mapa no se ve, pero cerca de allí era donde estaba ubicado Faraón, no en Gosén, en otra tierra. Aquí está la tierra de Ramsés. Luego vamos a hablar acerca de eso, pero allí está, hermanos, lo que les quería mostrar con respecto a la tierra de Gosén. Allí queda entonces Gosén. Y el tiempo avanza, el tiempo pasa, ellos, los hijos de Jacob, se hacen con esa tierra, toman posesión de ella, dice la Biblia, crecen, se multiplicaron en gran manera, el tiempo pasa, el tiempo avanza, muere, obviamente el primero que muere es Jacob, eso lo vimos también, luego muere José. Recuerden que al momento de morir Jacob, José solicita autorización al faraón para ir hasta la tierra de sus padres, donde descansaron los padres de Jacob, de Israel, y allí va a sepultar José a su padre. Luego muere José, mueren los hermanos de José, muere toda esa generación, y el tiempo, dice la Biblia, avanza. El tiempo avanza. Estamos en el capítulo 1 de Éxodo, y mira lo que dice el versículo 8. Entre tanto, la tierra creció, ¿verdad? Israel se hizo fuerte en número, eran 70, pero ahora se habían multiplicado, no mucho, sino en gran manera. Creo que es más que mucho decir que se multiplicaron en gran manera, ¿verdad? Entonces, el tiempo pasa, el tiempo avanza. ¿Cuánto tiempo pasó para que nos ubiquemos en este momento cuando dice en el versículo 8 del primer capítulo de Éxodo: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Probablemente en número eran más los de Israel. Y luego dice: y más fuerte que nosotros. Este nuevo rey, ¿cuánto tiempo pudo haber pasado? En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 40, dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ese fue el tiempo que estuvieron en Egipto, 430 años. Era algo que no se esperaban, era algo que los iba a sorprender. No, porque Dios ya se lo había dicho a Abraham. No sé si usted recuerda, pero hace meses atrás, cuando estudiábamos acerca de Abraham, hablamos acerca de esto. En el capítulo 15 de Génesis, vamos a ver versículo 12 al versículo 14, vamos a ver que allí está Dios declarándole a Abraham, todavía ni siquiera era Abraham, dice: más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, sobre Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida
400 años. 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, dice Dios, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, aquí nos habla de 400 años, ¿sí? Pero en Éxodos, capítulo 12, verso 40, nos habla de 430 años. Hay una diferencia allí, 400 años versus 430 años. Aprovecho para saludar a mi querido hermano Jefferson. Bienvenido, hermano. Llevamos unos minutos que comenzamos. Señor Jesús te bendiga grandemente. Un gusto que nos estés acompañando. ¿Por qué en Éxodo leemos 430 años? Y por qué Dios aquí le dice a Abraham que iban a ser oprimidos por 400 años. Muchas personas buscan este tipo de cosas para decir que la Biblia está mal, que la Biblia se equivoca, que la Biblia no es perfecta. Pero la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Su palabra no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Pudiéramos decir varias cosas o hablar de varias razones por las cuales hay una diferencia de edad o de años. Pudiera ser un tema de que se redondea la cifra, pudiera ser un tema, como muchos hablan, de traducciones, pudiera ser, por decirlo de una manera, pudiera ser un tema de que se redondearon los 400 años, 430 para ser exactos, 429 para ser exactos, 400 años. Se redondea o es una cifra general, por decirlo de una manera. Pero también hay que entender de que Dios estaba hablando de el tiempo que la descendencia de Abraham iba a ser oprimida, iba a ser esclava allí, iba a ser oprimida allí 400 años. Cuando ellos llegan a Egipto, ellos no son oprimidos de una vez, ellos no son hechos esclavos de una vez. Pasa un tiempo hasta que ellos son comenzados a ser oprimidos. Entonces allí hay un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo que avanza, la Biblia dice entre tanto, en el versículo 8 del capítulo 1 de Éxodo, entre tanto, en ese transcurrir del tiempo cae, hermanos, cae la dinastía de los Hicsos, cae en la dinastía, porque esta dinastía 15, dinastía 16, aproximadamente, no sé, hermano, le estoy hablando del siglo XVIII antes de Cristo, hasta quizás el siglo XVII, siglo XVI antes de Cristo. Son cifras de verdad bastante redondeadas, no son cifras exactas, porque como les dije es muy complicado tener números exactos o fechas exactas por la cantidad del tiempo, quizás por todo lo que pudo haber pasado a lo largo de los años para poder determinar. Son cifras aproximadas. Entonces esta dinastía de los Hicsos, como les dije al principio lo que significaban la dinastía de los Hicsos, estas personas que eran inmigrantes procedentes de Canaán en su mayoría, esta dinastía finaliza porque antes de que termine esta dinastía ya estaba creciendo la dinastía 17, que era gobernada en Tebas, era, digámoslo así, al sur de donde estaba gobernando el faraón en tiempos de José, era al sur. Entonces estos miembros de esta familia iban creciendo y habían reyes allí, hay algunos nombres que están por allí, y luego ellos emprenden una guerra. Hay varios reyes que se unieron para luchar contra los Hicsos, y esta guerra
acaba con la expulsión de todos los hicsos del territorio egipcio. Aprovecho también para saludar a nuestra hermana Teresa. Bienvenida, hermana, Señor Jesús les bendiga. Estamos hablando del tiempo en el que José era gobernador de Egipto. Luego nos ubicamos específicamente luego de que muere, y en este tiempo hay un cambio de faraón, hay un cambio de reinado, hay un cambio de dinastía. La dinastía 17 se levanta allí, y luego posterior a esto surge también la dinastía 18, y es en esta dinastía donde probablemente esté ubicado el nacimiento de Moisés. Son una cantidad de años, han cambiado muchas cosas, y la Biblia nos dice entre un versículo y otro, no sé, hermanos, 3 siglos, 4 siglos pudieron haber pasado. Nos dice que ahora hay un rey nuevo en Egipto. Hay un nuevo rey en Egipto, y este rey no conoce a José, no sabe quién fue José, no le importa quién fue José. ¿Por qué? Porque pertenece a otra dinastía, no tiene nada que ver, no tiene la misma simpatía que tuvo el otro faraón, que probablemente por ser Ixo, probablemente por ser de Canaán, tuvo simpatía por José, más allá de que por medio de Dios José halló gracia a donde sea que él iba. Pero más allá de esto, este nuevo rey no tenía esa simpatía ni por José, ni por sus costumbres, ni por sus creencias. Por lo tanto, lo que este nuevo rey dice: vamos ahora a ser inteligentes, vamos a ser sabios, para que no se multiplique más de lo que ya se había multiplicado, ¿verdad? Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Ves la forma en la que habla este rey? Ustedes hacen el análisis, la forma en la que él mira el panorama antes de que él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, nos da a entender de que ya ellos habían librado una guerra, ellos habían expulsado a unos gobernantes previos. Entonces allí está, hermano, nosotros podemos comparar la historia universal con la Biblia y darnos cuenta de que efectivamente, hermano, no hay personas que tratan de desacreditar la Biblia y decir que no es real, que no es verdad, pero usted y yo, que somos personas de fe, sabemos que lo que está en la Biblia así ha sucedido. Y las cosas que están escritas en la Biblia, que van a suceder en algún momento determinado por Dios, van a suceder. Amén. Eso lo creemos nosotros, los que creemos en Dios. Así que esta nueva fuerza de egipcios se levantó. Este nuevo faraón se levantó y dijo: vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerles cargas, vamos a cargarlos de tributos, vamos a ponerlos a que trabajen para nosotros, a que edifiquen para nosotros. Y aquí dice en el versículo 11 que edificaron para Faraón. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Este Ramesés, lo vimos en el mapa que les mostré anteriormente, estaba cerca, relativamente cerca de Gosén. Pero el versículo 12 dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Exactamente. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios tenían temor de los hijos de Israel, tenían miedo. Y dice que aún así los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Aquí nos está hablando de un lapso de tiempo. Probablemente aquí nos está hablando de estos 400 años que Dios le dijo a Abraham. Probablemente los 30 de diferencia fue los 30 que vivió José con Jacob, con los que estuvieron, con esa generación, quizás 30 años más allí, porque Jacob
Jacob estuvo alrededor de 30 años. Hay una cuenta que nosotros sacamos cuando hablamos de Jacob, que era, no, perdón, 17 años, porque Jacob tenía 130 cuando llega allí a Egipto. Y en base a eso, con la edad que nos dice la Biblia que tenía Jacob cuando muere, se hace un cálculo allí de años. Entonces, probablemente no mucho después comenzó a surgir todo este problema, el cambio de los faraones, la guerra entre las dinastías, y poco a poco fue creciendo. Miren cómo dice, mientras más lo oprimían, es decir, que fue algo prolongado, iban oprimiendo, iban cargando. Si dice que construyeron ciudades, las ciudades no las van a construir en un año o en 2 años, fueron años de años lo que iba aconteciendo, y cada vez era mayor la opresión sobre los israelitas, pero gloria a Dios que mientras más los oprimían, pues ellos más crecían, más fuertes se hacían. Así que amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio. Los obligaban, dice la palabra, con rigor. Todo esto que yo les estoy diciendo lo estoy leyendo en el capítulo 1 de Éxodo. Y aquí entran en escena dos heroínas. Aquí entran en escena dos mujeres importantes, mujeres al parecer de fe, mujeres con temor de Dios, y vamos a hablar un poco de estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque la Biblia ni siquiera se molesta en decirnos el nombre del rey de Egipto. Dice, se levantó un nuevo rey. No nos dicen quién es ese rey. Pero cuando se habla de estas dos mujeres, se les da su nombre. Se mencionan. Y usted y yo sabemos que cuando en la Biblia se menciona a alguien, por algo es. No en vano existe quizás el libro de Ruth. No en vano quizás la Biblia menciona a Rahab, por ejemplo. No en vano vamos a leer en algún momento de la historia nombres que aparentemente fueron personas que no valían nada, que no significaban nada, pero que al final Dios iba a utilizar a estas personas para hacer algo grande. Y aquí entran estas dos mujeres, llamadas Cifra y Fua, según esta traducción. Pueden variar un poco los nombres, pero sabemos que se refieren a estas dos mujeres. Eran Cifra y eran Fua. Estas dos mujeres habían recibido una instrucción de parte de Faraón. Estas dos mujeres habían recibido de Faraón la orden de que cuando las hebreas fuesen a dar a luz o tuviesen a sus niños, estas mujeres, como eran parteras, tenían la orden de que si era niño debía matarle, y si era niña pues le dejaba vivir. ¿Por qué razón? Bueno, no era sorpresa que quisieran acabar con los varones, ya que en aquel entonces el papel de, digámoslo así, del hombre era muy predominante sobre el papel que desempeñaba la mujer en la sociedad, por decirlo de esta manera. Quizás para el rey de Egipto no era una amenaza que ellos fuesen muchas mujeres. Quizás para ellos no sería una amenaza que se multiplicasen las mujeres. ¿Ven? Aprovecho para saludar a mi hermano Mauricio. Bienvenido, hermano. Estamos acá estudiando la palabra de Dios, específicamente en el tiempo previo al nacimiento de Moisés. Nos ubicamos en este momento cuando este rey de Egipto, este nuevo rey de Egipto, le da la orden a estas dos mujeres de matar a todos los niños varones que fuesen naciendo, ya que ellas eran las parteras. Pero más allá del hecho de que ellas eran parteras, se cree que ellas en realidad, más que parteras, ellas también tenían a su cargo o a su disposición un grupo de mujeres que eran las que se encargaban de esto. Imagínense, si nada más habían dos parteras, imagínense cómo iban a estar en todos lados, sobre todo con los hebreos, que la Biblia dice que se multiplicaban tanto, que se multiplicaban en gran manera. Imagínense
cada día quizás, no sé, nacían cuántos muchachos, cuántos niños podrían nacer. Estas dos mujeres no iban a poder estar dando abasto en todo lo que estaba sucediendo allí, ¿verdad? Por eso se cree que ellas en realidad también tenían a su disposición todo un equipo de trabajo. Incluso algunos estudiosos, algunos eruditos judíos eh, hablan hasta de cifras. Dice que ellas, no me pregunten de dónde sacan las cifras, yo estoy citando estudios de historiadores judíos y dicen que estas dos mujeres probablemente tenían a su disposición 500 mujeres que eran todas parteras. Estas 500 mujeres recibían dirección tanto de cifra como de fuga. Ellas recibían dirección, eran dirigidas por ella, eran, no sé, administradas por ellas, y por lo tanto fue a ellas a las que Faraón les dio la orden. Ahora surge una de las tantas inquietudes que pudiéramos tener acá. ¿Eran ellas dos, eran hebreas o eran egipcias? Estas dos mujeres, ¿eran hebreas o eran egipcias? Algunos aseguran que ciertamente ellas eran hebreas, otros que no eran hebreas sino egipcias. La palabra de Dios dice en el versículo 15 del capítulo 1 de Éxodo: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. No dice que las parteras eran hebreas, dice que eran las parteras de las hebreas. Luego vamos a ver otra de las razones por las cuales quizás pudiéramos pensar que ellas en realidad eran egipcias. Es porque la respuesta que ellas dan después dice las mujeres hebreas no son como las egipcias. Entonces ellas estaban refiriéndose a las hebreas, no son como las egipcias. Entonces quizás esto hace pensar que ellas en realidad eran egipcias y se estaban refiriendo a las parteras hebreas, amén, como ellas no siendo parte de ese grupo de las hebreas. Es probable. Más sin embargo, si usted lee este mismo versículo 15 del capítulo 1 en otra versión, o mejor dicho, no otra versión, sino otra traducción. Por ejemplo, hay una traducción conocida como la traducción en lenguaje actual. Estas traducciones yo las utilizo en muchas ocasiones, hermano, para quizás comparar y tratar de ampliar un poco más el contexto de lo que estoy leyendo. Esta traducción dice: había en Egipto dos mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Cifra o Cifra y la otra se llamaba Puá. Mientras que la versión Reina Valera que leímos es Fua. Y aquí le colocan el nombre Puá. Y dice: las dos eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo. Entonces en esta traducción dicen que estas dos mujeres eran hebreas. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, una de las versiones quizá más antiguas, una de las traducciones quizá un poco más antiguas, ese mismo versículo 15 dice claramente: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Entonces no nos está asegurando de que estas dos parteras eran hebreas. Fácilmente pudieron ser egipcias, como también simplemente pudieron ser hebreas. En todo caso, estas dos mujeres llamadas Cifra o Cifra y Fua o Púa, según la traducción, tienen un significado. Algunas personas han traducido el nombre de Cifra como procrear. Sin embargo, cuando vamos al hebreo, este nombre pudiera significar belleza o hermosura, mientras que el nombre de Fua, algunos lo traducen como tener hijos, que es muy parecido a procrear.
Más sin embargo, según digámoslo así, la traducción hebrea, esta palabra o este nombre pudiera significar rubia, hablando de tinte, hablando de pintura, pudiera significar incluso boca o señorita o niña o hasta muchacha. Eran la forma en la que se pudiera dar el significado de estos nombres. Más allá de ello, o más allá de eso, está lo que realmente quiero resaltar. Estas dos mujeres probablemente estaban a cargo de un grupo de personas. Estas dos mujeres tenían una importante labor. Como mujeres probablemente habían sido madres, no lo dice la palabra de Dios, pero tenían una labor importante. Estas mujeres junto con su equipo de trabajo eran parteras. En otras palabras, eran las que se encargaban de traer vida a la tierra. Eran las encargadas de traer vida a la tierra. Si en este tiempo sigue siendo peligroso en extremo, no es cualquier cosa, aún con la tecnología, dar a luz, que una mujer dé a luz un hijo, una hija, no es cualquier cosa. La más mínima cosa que salga mal pudiera tener grandes consecuencias. Es algo de mucho cuidado, de extremo cuidado. Imagínense, en este tiempo estamos hablando de más de 3.000 años, atrás. Imagínense la responsabilidad que tenían estas mujeres, el significado de la labor que tenían estas mujeres, lo importante que eran ellas para la sociedad, una sociedad en la que era de suma importancia crecer numéricamente, multiplicarse, poblar una tierra, hacer fuerza, tener fortaleza en una tierra, en una nación, para protegerla, para cuidarla o para quizás conquistar otras tierras. Era de suma importancia para una nación crecer. Imagínense lo importante que eran estas mujeres, cuyo trabajo era nada más y nada menos que garantizar que las nuevas criaturas nacieran sanas y salvas. Wow, una importante labor. Como médico, bueno, quizás probablemente más adelante, siglos después, quizás existiría un tal Hipócrates, no sé, hermanos y hermanas. Tal vez este tal Hipócrates establecería algunas bases éticas o morales que haría que hoy en día exista algo conocido como un juramento hipocrático. Bueno, eso es quizás algo de un tiempo para acá. Los médicos hacen un juramento hipocrático. En aquel entonces estas mujeres quizás no eran médicos, quizás no tenían un título como tal, pero realmente eran quizás conocidas como sanadoras, como mujeres sabias. Pudieron referirse a ella de diferentes maneras. Lo cierto es que estas mujeres tuvieron esa ética o esa moral o ese valor o ese aprecio hacia la vida, que ellas simplemente decidieron no obedecer a este mandato. El juramento hipocrático hace que un médico, incluso siendo amenazado su vida, este médico no atente contra la vida de la persona que en este caso sería su paciente. Ellas estuvieron en una situación similar. Pero va mucho más allá de la ética, va mucho más allá de la moral. Estas dos mujeres simplemente tuvieron temor de Dios. Simplemente estas parteras decidieron hacerle caso a Dios antes que al hombre. Estas mujeres, que probablemente ni siquiera pertenecían al pueblo hebreo, tuvieron temor de Dios. Versículo 17 de este capítulo 1 de Éxodo: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Bueno, aquí sucede algo muy importante, porque muchas vidas se salvaron. Muchas vidas de los hebreos, del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, se salvaron gracias al acto heroico de estas dos mujeres, que probablemente se habrían jugado su vida al desobedecer una orden de su rey. Se jugaron la vida literalmente.
Sin embargo, cuando Faraón las encara y y Faraón les dice, ¿por qué no me hicieron caso? ¿Por qué no me hicieron caso? Mira lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 5 de Hechos, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo dieron los apóstoles, pero al parecer estas dos mujeres, siglos o milenios atrás, también lo dijeron o lo hicieron así. No le hicieron caso al hombre porque quisieron obedecer a Dios. Tuvieron temor de Dios, preservaron la vida de estos niños y probablemente muchos de esos niños o algunos de esos niños quizás formaría parte del linaje descendiente tal vez de Judá, descendiente tal vez de Leví, descendiente, porque eran todos hijos de Israel. Así que por allí, probablemente entre esos niños salvados, está la vida de algún gran patriarca que estaría dentro del linaje del Señor. Bueno, hermanos, es muy hermoso lo que estas mujeres hicieron. Faraón las encara, les pregunta por qué no hicieron caso, y ellas le respondieron: las mujeres hebreas no son como las egipcias y son más robustas, son más fuertes, son más duras quizás. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, pues ya ellas habían dado a luz. Así que Dios miró lo que hicieron estas mujeres. Dios miró el trabajo, la valentía, el temor de ellas, y dice que Dios hizo bien a las parteras. Dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él, o sea Dios, prosperó sus familias. Ve lo importante de tener temor de Dios, ve lo importante de ser obedientes, temerosos de Dios. Hermano Ezequiel Barrientos. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas. Saludando a un amigo, a Luis González. Dios te bendiga, Luis. Que la palabra de Dios sea contigo siempre. Dios bendiga a nuestro hermano Mauricio, nuevamente se ha conectado, nuestra hermana Rosina, nuestra hermana Teresa. Dios bendiga a todos. Amén. Concerniente a tener hijos, hay una parte en la tradición judía, hermano Jackson, que dice que el que tiene más de 3 hijos es fructífero. El que tiene un hijo no lo es. El que tiene un hijo y una hija es bendecido. Y el que tiene más de 3 hijos para arriba es considerado en Israel, según la tradición, como un hombre fructífero. Y hay una parte, no recuerdo en la Biblia, que dice que los hijos son como flechas en la aljaba. No sé si ¿se acuerda, hermano Jackson, de ese texto? Son como flechas en la voy a buscar y lo voy a poner en el chat. Son como flechas en la aljaba. Y tiene un buen Me significado. parece que claro, el significado es una de las bendiciones, y también que una familia, creo que todo padre, todo hijo se pone fuerte al escudo y de ser papá. Y ha tirado el hombre que tuvo referencia, en el que de Jehová son los hijos, dice el Señor. Dice Señor, así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios bendiga a nuestros hijos, a todos nuestros hijos, que el Señor los cuide, los prospere. Yo tengo un hijo, si Dios me bendice con otro más, yo sería muy agradecido. Dios le bendiga, amado hermano. Unos 4 más. Gracias.
Salmo 127. Salmo 127, versículo 4. Versículo 3 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Gracias. Hermano Jackson. Gracias, hermano Ezequiel. Bien, bueno, ahí está entonces lo importante en este caso de, de actuar con temor a Dios, de ser temeroso de Dios. Dios bendijo a estas mujeres, a sus familias, las bendijo por este acto heroico. Ciertamente estas dos mujeres, pues lo entendemos así, fueron grandes heroínas por todo lo que hicieron. Pero hermanos y hermanas, Faraón no se iba a quedar así. Faraón no se iba a quedar con esa. Ya le había fallado el primer plan. Dios bendijo a las familias, pero el versículo, Dios bendijo a las familias de estas parteras de Cifra y de Fúa. Pero el versículo 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo. Yo quiero que usted por un momento imagine este escenario. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Imagínese por un instante este escenario donde el gobernante de la nación le dice a su pueblo, a todo su pueblo, que todos los hijos, todos los niños varones, a todos los que nazcan varones, debían echarlo al río y debían preservar la vida solo de las niñas. Imagínense, ¿qué madre iba a obedecer esto? ¿Qué madre iba a obedecer este mandato? Ahora, esto trae como consecuencia una agresión, una guerra interna, una pelea, una locura en toda la nación. Hermanos, en toda la nación, una locura. Imagínense todos aquellos buscando a los recién nacidos varones para lanzarlos al río. Yo no creo que las madres iban a tener la voluntad de hacer eso, ¿no? Al contrario. Entonces eso quiere decir que tenían que llegar personas de afuera, tenían que los egipcios meterse a las casas de los hebreos, buscar a los recién nacidos y lanzar al río a todos los varones. Eso era el escenario que se estaba viviendo en ese momento en Egipto. Ese era el escenario que se estaba viviendo en Egipto. Imagínense, hermanos, no solamente habían sido esclavizados, no solamente habían sido obligados a trabajos forzosos, a hacer toda la servidumbre, a hacer todo lo que habíamos leído que había estado sucediendo a lo largo de los años, sino que llegó el momento en el que a este faraón se le ocurrió la idea de un genocidio, pero no cualquier genocidio, estaban atentando directamente contra los niños, hermano Ezequiel. Hermano, disculpe que sea tan insistente. Mire el texto del Salmo 127, el que acaba de leer usted, 127, 4, dice: los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y el verso 5 dice: dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. O sea, mire, dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. O sea, habla de muchas flechas, o sea, muchos hijos, y no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. O sea, lo que le estaba quitando Faraón a Israel
era el mecanismo de sus defensa, flechas. era su ejército, era su guerrero. Tenía miedo Faraón. Amén. Ese Precisamente, es, hermano Jackson. gracias Ezequiel. Precisamente ese es el tema. Precisamente. Él estaba diciendo, bueno, las que son hembras, las niñas, las mujeres, déjenla con vida. ¿Por qué? Porque para este rey no significaban una amenaza. Miren cómo el lugar que le daban a la mujer era menospreciada. Y no, esto no será una amenaza para mí, que dejen que nazcan todas las niñas que quieran. Pero todos los que son varones, a esos son los que van a lanzar al río. A esos son los que van a exterminar. Esos son los que el día de mañana pueden significar o pueden representar una molestia o incluso pueden poner en riesgo nuestro imperio o nuestro reinado. Mi corona como faraón, mi corona de rey puede estar, digámoslo así, puede en cualquier momento salir de mis manos por cada niño israelita que nazca. Mañana será una flecha, mañana será una lanza, mañana será una espada que podría acabar con mi imperio o con mi sistema de gobierno o con mi monarquía o con mi reinado, como usted lo quiera decir. Eso era lo que estaba pasando allí. Eso era lo que estaba pasando allí. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande y es tan buena que aún con los planes más temibles y más terribles que pueda idear o que pueda planear el adversario, con todo y eso, nuestro Dios es aún más sabio, es aún más inteligente. Y esto me trae como recuerdo aquella vieja caricatura, aquellos dibujos animados antiguos de un coyote haciendo los mejores planes elaborados para capturar aquella ave, el correcamino, pero al final siempre ese plan tan bien elaborado terminaba cayendo hacia él mismo. Entonces todos los planes que el adversario ha ejecutado, por muy bien elaborados que sean, Dios siempre va a tener una solución a eso. Dios siempre va a tener una contraparte. Dios siempre va a saber cómo ayudarnos a seguir adelante. Y esto era lo que estaba sucediendo. Fíjense esta orden que había dado este rey, y ya voy a comenzar a cerrar ideas porque estamos llegando al límite del tiempo. Amén. Estamos llegando al límite del tiempo. Pero fíjense lo que había sucedido. Nosotros habíamos visto que Jacob había tenido 12 hijos varones. 12. Y uno de esos hijos que tuvo Jacob, Israel, uno de esos hijos se llamó Leví. Y Leví tuvo 3 hijos varones: Gerson o Gersón, Coat o Coat y Merari. Tuvo 3 hijos. Y a su vez, este hijo de Leví, o sea, Coat o Coat, tuvo 4 hijos: Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Estos 4 fueron los hijos varones de Coat o Coat, hijo de Leví. Amén. Y Amram tuvo un hijo llamado Aarón, pero también tuvo una hija llamada María. Y este Amram también tuvo un hijo llamado Moisés. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En este momento no se nos menciona el nombre de este varón, pero más adelante lo vamos a conocer. Si usted tiene deseos de indagar también en esto, Primera de Crónicas capítulo 6 tiene un pequeño panorama con respecto a esto, versículo 1 al 3, los descendientes de Leví en adelante. Este varón dice
tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Si no me equivoco, Aarón y María eran mayores que Moisés. Por lo tanto, es muy probable que cuando Faraón dio la orden de lanzar al río a todos los recién nacidos, ya Aarón tenía algunos años y María también tenía algunos años, aunque ella, por ser niña, aunque hubiese nacido en ese tiempo, tampoco corría riesgo, pero sin embargo ya ellos dos tenían algunos años. Moisés era el que estaba naciendo justo en ese tiempo, y su madre lo vio y dijo, viéndole que era hermoso, pero quizás no una hermosura física, sino lo que para una madre significa un hijo, a esa hermosura se está refiriendo. Las que son madres probablemente sepan a lo que yo me estoy refiriendo en este momento. Y lo tuvo escondido durante tres meses. Imagínense tener escondido a un bebé que en cualquier momento se lanzaba a llorar, tenerlo escondido durante 3 meses, hermanos, en una sociedad o en un tiempo histórico para Israel, para los hijos de Israel, un momento histórico en el que a su alrededor habían cantidades de egipcios quizás caminando, indagando, buscando por las casas a todos los varones recién nacidos para lanzarlos al río. Esta mujer logró tener a su hijo 3 meses escondidos allí, hasta que llegó el momento en el que no pudo ocultarlo más. Yo sé que usted conoce esta parte de la historia. Toma una arquilla de juncos, la calafatea, le echa asfalto, brea, hace una especie de barca, hace una especie de canastilla, hace una especie de bote, coloca al niño en esa canastilla y lo coloca en un carrizal a la orilla del río. Y allí dice en el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Otra vez no nos dicen el nombre. Luego usted va a entender que se refería a María, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón. Ellos tres iban a jugar un papel crucial para el desarrollo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Voy a dejarlo hasta acá, hermanos, porque aquí va a comenzar la historia de quien sería, aún en el día de hoy, una de las personas más importantes para los hijos de Israel. Que aún el día de hoy viene a ser una de las personas más importantes para la comunidad judía, para la cultura judía, para lo que representan los hijos de Israel. Así que voy a dejarlo hasta acá. Quizás, no sé, conceder alguna oportunidad si alguien desea decir algo, si alguien desea acotar algo, mencionar algo más, compartir algunas palabras, o si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que también decir. Voy a dejar estos breves segundos mientras les hago la invitación para la próxima semana, próximo martes, con la ayuda de Dios, a la misma hora de hoy, donde vamos a continuar este estudio que estamos haciendo. Espero que el día de hoy haya sido de provecho para ustedes. El análisis que hicimos, un poco del entorno de Egipto, de los hijos de Israel. Y el próximo martes vamos a arrancar con Moisés, hermano Ezequiel Barrientos. Muy agradecido de este interesante análisis y un apasionante estudio también de Moisés. Gracias a Dios por estas palabras, por este mensaje. Gracias a Dios por todos los que se han podido conectar. Que Dios nos bendiga. Dios te bendiga a usted, igual, hermano Jackson, por
por la inspiración, por el esfuerzo, por el compromiso de estar acá martes a martes, dándonos este estilo. Es importante aprender de la palabra del Señor. Así que invitaciones para el próximo martes también, de conocer a uno de los profetas más importantes para los judíos, que fue el profeta Moisés, ¿cierto? Porque para ellos es profeta, y también para nosotros fue uno de los más grandes cristianos. Ayer leíamos la palabra de Dios. Jesús dice: de mí escribió Moisés. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, hermano Jackson. Buenas noches, que descansen. Amén. Bueno, hermano Ezequiel, no fue ayer, fue antes de ayer hoy. Bueno, sí, ciertamente Moisés escribió de él porque Jesús es Dios, y Moisés escribió bastante de Dios desde Génesis, ¿verdad? De la creación. Así que claro que escribió de él. Ya después vamos a tener tiempo, hermano Ezequiel, para hablar de ese tema. Bueno, hermanos, agradecerles a todos, de verdad, un gusto para mí que hayamos podido compartir este espacio. No voy a extenderme más, la invitación queda para la próxima semana. A cada uno de ustedes que se pudo conectar, que Dios le bendiga en grande manera, que esto sea de provecho para ustedes. Gracias, hermano Jefferson, gracias. Yo sé que estás por allí atento, aunque no pudiste participar como tal, sé que estás por allí atento. Esperemos que tenga más tiempo para la próxima, hermano Jefferson, de verdad que sí. Bien, hermanos, la invitación queda para la próxima semana. Vamos a quedar despedidos, pero quisiera decirle a mi hermano, o pedirle a mi hermano Ezequiel que haga esta última oración, hermano, para que quedemos despedidos de esta reunión o de esta clase virtual. Amén.